Ok, vamos a compartir la pantalla. Nos quedamos en el otro estudio de la última sección de esta obra maravillosa. Y sí, sin verlo. Y vimos rápidamente a vuelo de pájaro los fenómenos psicológicos de los taumaturgos, de la página 142. Y pasamos al subtema muy interesante que eran las sabias palabras del filósofo indio Kapila, que criticaba a los yogis, que decían que en éxtasis y en trance podían ver a Dios cara a cara y conversar con él. Desde que hay mala conexión, vamos a ver si se recupera. Desde Kapila, el filósofo hindú, entramos en una parte, nos quedamos la gran verdad de los dioses de nuestros padres. Estuvimos analizando ese ejemplo que nos dio Elena, cómo se reían los volterianos, los tomases incrédulos, siempre hubieron en toda época. ¿Qué lograron ellos? ¿Consiguieron alguna vez frenar el progreso de la verdad? ¿Qué pregunta? Dice Elena, ¿frenaron alguna vez el progreso de la verdad? No más que los ignorantes y fanáticos que juzgaron a Galileo controlaron el progreso de la rotación de la Tierra. No, si por se mueve, dijo al final él, si embargo se mueve, no es el Sol, es la Tierra que da rotación, no somos el centro del universo, somos un sistema solar heliocéntrico, Helios, el Sol está en el centro. Y estamos en el subtema, la gran verdad de los dioses de nuestros padres, los dioses de nuestros ancestros. Ninguna exposición, sea cual sea, es capaz de afectar vitalmente la estabilidad o la inestabilidad de una creencia que la humanidad heredó de las primeras razas de hombres. Aquellos que si podemos creer en la evolución del hombre espiritual, como la del físico, en la doble corriente evolutiva, evoluciona nuestro hombre espiritual interno y el hombre físico, tuvieron ellos, los ancestros, la gran verdad de los labios de sus antepasados, los dioses de sus padres, que estaban al otro lado del diluvio, al otro lado de lo que salvaron. No, ese diluvio, que ya lo vamos a analizar, que es un mito cósmico universal, toda la cultura lo hablan, los judíos lo tomaron de los babilonios, los persas de los caldeos, aparece lo que eran los sumerios, aparece en Deucalion en Grecia, un Noé que se salva, un Manu Bhaibhata en la India, que se salvaron de esas aguas que llegaron hasta los Himalayas. Ninguna exposición, sea cual sea, o ninguna teoría es capaz de afectar vitalmente la estabilidad o la inestabilidad de una creencia que la humanidad heredó de las primeras razas. La doctrina secreta, las primeras razas raíces, las primeras son los polares, la segunda son los hiperbóreos, la tercera los lemures, ahí llegaron la mente, las jerarquías de Venus, la cuarta los atlantes, la gran destrucción que pasó con ellos, porque eran un cuarto, eran los más cámicos, eran rojos, dicen, y la quinta raza son los arios, que quiere decir literalmente los nobles, no como lo tomaron sistemas políticos del principio del siglo pasado para cuestiones racistas y supremacistas, como estaba hablando el hermano ahí, los arios, que es el noble, la nobleza está en todas partes, no solamente en los ojos de color azul o el pelo amarillo, blondo. Estos son, bueno, ninguna creencia, ninguna exposición, ninguna teoría es capaz de afectar vitalmente la estabilidad o la inestabilidad de una creencia que la humanidad heredó de esas primeras razas de hombres, la tradición. Aquellos hombres que si podemos creer en la evolución, creemos en la evolución, tanto el hombre espiritual interna como el hombre físico, si podemos creer en la evolución del hombre espiritual, que es importante, como la del físico, tuvieron la gran verdad los ancestros de labios de sus antepasados, de los labios de los dioses de sus antepasados, los dioses de sus padres, que estaban en el otro lado del diluvio, que se salvaron en la otra orilla donde están los inmortales, están ese gran esfuerzo que hicieron los maestros, las jerarquías, que cruzaron ese terrible mar oceánico que es el hombre humano, las pasiones, que estamos en el principio cámico, que debemos vencerlo, porque somos de la quinta ronda, de la quinta raza, estamos en la cuarta ronda, pero estamos en la quinta raza. Aquí donde la mente se va a desarrollar más, y el Buddha también, en la otra orilla donde están los inmortales. Dice el PDF lo siguiente: nos quedamos la última vez, los jueces hipócritas de Galileo lograron detener el movimiento de la Tierra. No hay teoría capaz de influir decisivamente en la estabilidad o inestabilidad de una creencia heredada de las razas primitivas, que si tenemos en cuenta el paralelismo entre las evoluciones espiritual y física del hombre, recibieron la verdad del labio de sus antepasados, los dioses de sus padres que estaban, entre comillas, al otro lado de las aguas. En el original dice el del diluvio, aquí son las aguas, una traducción bastante deficiente, no, bastante corta, bastante parca en este sentido, lacónica.
Volvamos acá a los dioses de sus padres. Ahí termina el subtema, muy interesante, la gran verdad de los dioses de nuestros padres. Y pasamos ahora los libros sagrados hindúes y otras cosmogonías. Como la fuente fue el idioma más perfecto, según la filología, es el sánscrito. De ahí se derivaron todas las lenguas semíticas y arias, tanto las turanias, lo que es el griego, el hebreo, el árabe, son lenguas bastante decadentes. Es el sánscrito el más perfecto que tiene. Como lo decía aquel gran filólogo de la India, que dicen que fue devorado por un león. La identidad de la Biblia con las leyendas de los libros sagrados hindúes y las cosmogonías de otras naciones deberá ser demostrada en algún día futuro. Interesante, ese es el segundo objetivo que Elena dio en la sociedad. Estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía. Qué importante es eso, ¿no? Porque saber es poder. Tenemos ciencia, filosofía y religión, en este caso, filosofía, tanto orientales y occidentales, buscando lo que es, como ella dice, los puntos comparativos, los sinópticos entre los avatares, tanto de Oriente como de Occidente. La identidad de la Biblia con las leyendas de los libros sagrados hindúes, que son los originales, la Biblia es una mala copia, y las cosmogonías de otras naciones deberá ser demostrada en algún día futuro, como nos dio este regalo después ella, la doctrina secreta. Esta identidad de la Biblia es un libro muy decadente, un libro demoníaco por excelencia, como el Corán, que ha causado millones de muertes. Ahí se habla de pactos de sangre, que Jehová quería circuncisión, Abraham, no sé cuántos, el pacto, o sea, que se sacrificaban animales para expiar pecados. Imagínense ustedes, para perdonar pecados, matar animales. Después la iglesia inventó el dogma, el otro, que de la indulgencia, que para llegar al cielo había que pagar los pecados. Imagínense qué horrible. Ahí nació Martín Lutero. Que la reforma, cómo fue que liberó a esos países de esas bestias católicas, que hoy en día son Alemania, Holanda, Inglaterra, Suecia, Noruega. Los países donde son más felices, más ricos y más hermandad son los luteranos. Bueno, y que Jehová se alegraba mucho de que mataran gente para alegrar a esa bestia jehovana, como decían en esa Biblia. La identidad de la Biblia, con las leyendas, los libros sagrados hindúes, estos son los Vedas, los Brahmanas, los Upanishads, el Mahabharata, que estuvimos comentando en la última sección, el Mahabharata, la Gran India, o Bharata. Upanishad quiere decir literalmente sentado a los pies del maestro. Upanishad, a los pies del maestro. La Brahmana y los Vedas, que ya lo hemos analizado, que son la escritura sagrada, se debe la historia antes de los Vedas y después de los Vedas. La identidad de la Biblia con las leyendas, los libros sagrados hindúes y las cosmogonías. Esto viene con Génesis, cómo se originó el cosmos en el universo. Primero fue el cosmos y después el hombre, la antropogénesis. Cómo se formó el espacio, el tiempo, los soles, las galaxias, que decían los persas, bueno, en las cosmogonías de ellos, los caldeos, persas, Berocio, el gran sacerdote, los babilonios, los sumerios y los acadianos. Tienen distintas cosmogonías bastante interesantes. Y se van a comparar la identidad de la Biblia con las leyendas, los libros sagrados hindúes y las cosmogonías de otras naciones deberá ser demostrada en algún día futuro, esa identidad. Se descubrirá que las fábulas de las épocas mitopoéticas no han hecho sino alegorizar las más grandes verdades de la geología y la antropología. Es lo que vamos a descubrir. Que las fábulas, que son breves relatos ficticios muy interesantes, en prosa o en verso, con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final. Como las fábulas de Esopo, que son aquel griego muy conocido, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Estas fábulas que encierran verdades, igual que los mitos, igual que leyendas, descubrirá que estas fábulas de las épocas mitopoéticas son épocas mitopoéticas, narran las historias fantásticas de las acciones de los dioses, semidioses o los héroes como Heracles, Teseo, Perseo, Aquiles, etc. Esas épocas mitopoéticas nos narran. Se descubrió que estas fábulas de las épocas mitopoéticas no han hecho más sino que alegorizar, qué palabra más fuerte, alegorizar y explicar un concepto abstracto por medio de varias metáforas. Un concepto abstracto como la justicia, como la pintaban los griegos, a la gran diosa Temis, una mujer con los ojos vendados, la justicia ciega, porque supuestamente no es que no se da cuenta de lo que pasa, sino que no debe discernir entre ricos y pobres, entre nadie. Mujer con los ojos vendados, en una mano tiene una balanza y en la otra una espada. Temis, la gran diosa Temis. Se descubrirá que las fábulas de las épocas mitopoéticas no han hecho sino alegorizar las más grandes verdades de la geología, cosmogénesis, cómo se formó en nuestra Tierra, la genetogénesis, y de la antropología, del hombre, la antropogénesis, cómo se formaron.
Es lo que se descubrirá con el estudio comparativo. Interesante que todas las fábulas, leyendas, como el ejemplo de Troya, que por muchos siglos pensaban que los científicos occidentales, los grandes científicos, las grandes luces, de que era un mito, un cuento, de que no existía Troya, ¿no? Hasta que alguien leyendo la Ilíada encontró la ciudad tal como la describía, Troya, los muros, las dimensiones, hasta tesoros lo encontraron y se dieron cuenta que no eran cuentos, era una gran verdad, como decían muchos europeos que habían llegado a Asia y alpinistas que descubrieron un palacio allá en el Tíbet, en el techo del mundo, por desierto del Gobi, un palacio más esplendoroso que el de Buckingham, que el de Versalles o el Escorial de España. Un palacio con techo de oro, el Potala. Como era cierto, no era ficción, como por muchos siglos se pensó, ahí estaba ese gran palacio, que era la sede invernal o veraniega del Dalai Lama, el Potala, en la capital Lhasa, la ciudad del espíritu, donde estuvo nuestra querida Elena después de 2 intentos fallidos, lo intentó la tercera, la vencida, y logró entrar al mostrar una sortija que le había regalado en su juventud y adolescencia una princesa calmulca, y ahí tuvo en muchos monasterios la macería, aprendiendo a dominar sus principios, aprendiendo la magia, la sabiduría y estando con el maestro. Dicen que una vez le tocó la cabeza al maestro para que ella aprendiera más fácilmente el inglés, solo con tocarle la cabeza. Se descubrirá que las fábulas de las épocas mitopoéticas no han hecho sino alegorizar las más grandes verdades de la geología y la antropología. Dice acá, algún día se demostrará la identidad de los relatos bíblicos con las leyendas indas y la cosmogonía de distintos países, para ver cómo las fábulas de las edades místicas son alegorías de los fundamentales principios geológicos y antropológicos. Aquí lo deja así la traducción de Climent Terres. Es en estas fábulas ridículamente expresadas donde la ciencia tendrá que buscar sus eslabones perdidos, los eslabones que tanto anda buscando, que si el hombre vino hay monos, ¿dónde está la especie intermedia? Hay monos, hay simios, hay primates, hay gorilas y no se parecen ese eslabón perdido que todavía lo sigue buscando la ciencia, esos eslabones. En estas fábulas ridículamente expresadas es donde la ciencia tendrá que buscar sus eslabones perdidos. En una parte, una gran epopeya como fue el Ramayana, sale el dios mono Hanuma, el dios mono que ayudó a Rama a encontrar a Sita en Ceilán, en Sri Lanka. Le pidió ayuda a Rama, le dijo que si conquistaba el trono de su hermano, que si se lo diera, él iba a ayudar y averiguar dónde estaba su amada, que había sido raptada por ese gran demonio Ravana. El Ramayana, una época, cuando leemos ese libro, es el verdadero origen de la Ilíada. Esta es el Ramayana, no viceversa, como piensan los grandes filólogos occidentales, el Ramayana. Ahí salió Mono, que en otra parte Elena lo va a analizar, que aquí está como una alegoría, es lo que es el eslabón perdido. Hanuman, el dios mono que ayuda a Rama a encontrar a su mujer Ceilán. Estaba secuestrada por el demonio Ravana, era lo peor que había en su época. Tenía múltiples cabezas unidas. Ravana, no, múltiples cabezas unidas, es un símbolo de la masonería, un monstruo con múltiples cabezas, unidos todos por la ambición, la maldad y el egoísmo, que forma todas las asociaciones estas malignas, ambición, maldad y egoísmo, como el Vaticano, el catolicismo, etc. La epopeya de Ramayana. En esta fábula ridículamente expresada es donde la ciencia tendrá que buscar sus eslabones perdidos, la especie intermedia. De lo contrario, ¿de dónde se derivan estas extrañas coincidencias, entre comillas, en las respectivas historias de naciones y pueblos tan distantes entre sí? Qué pregunta nos hace Elena, que muy cierta, ¿no? Lo contrario, ¿de dónde originan estas extrañas coincidencias en las respectivas historias de naciones y pueblos tan distantes entre sí? Como pasó en Oceanía, cuando llegaron ahí los científicos y le preguntaron a la gente de cada isla cuáles eran sus tradiciones, y todos hablaban la misma tradición, a pesar de que estaban por muchos kilómetros, muchos nudos kilómetros de una isla a otra, donde nunca habían viajado los otros, y todos tenían la misma tradición de la Lemuria que se hundió, como la isla de Pascua, misteriosa, que después descubrieron los chilenos. ¿De dónde se derivan estas extrañas coincidencias en las respectivas historias de naciones y pueblos tan distantes entre sí? Otra gran verdad, todas vienen de la antigua religión de la sabiduría, donde creían en la serpiente, en las nagas, en el gran dragón. Cuando había solamente una creencia, había solamente lo que es un solo lenguaje en toda la tierra, el mito de la Torre de Babel, como está en el Génesis. Los humanos querían llegar al cielo, todos se unieron, estaban unidos, y unidos los hombres como las hormigas pueden conquistar cualquier cosa. Y por eso los dioses, los ángeles, lo confundieron con las distintas lenguas, para que se dividieran.
y estuvieron luchando entre ellos, chinos contra japoneses, coreanos, los filipinos, tailandeses, etc. ¿De dónde se derivan tan extrañas coincidencias en las respectivas historias de naciones y pueblos tan distantes entre sí? De ahí esa identidad de concepciones primitivas que, aunque sean fábulas y leyendas, como se les denomina ahora, contienen sin embargo el núcleo, el meollo de hechos históricos, lo importante, hechos históricos como Troya, de una verdad densamente cubierta con las cáscaras del embellecimiento popular, pero que sigue siendo todavía una verdad. Muy cierto en este punto. De ahí ese es el origen de esa identidad de concepciones, porque hablan todos del diluvio, un sobreviviente, una nueva raza, de Deucalion, lo que es el otro Noé, Babata, y allá estaba el otro, Gilmanes, la epopeya de Gilmanes de los babilonios, los sumerios. De ahí esta identidad de concepciones primitivas, que aunque sean fábulas y leyendas, como se les denomina ahora, contiene sin embargo el núcleo, el meollo, de hechos históricos, la Atlántida, cómo se hundió Poseidonia, el último reducto, hace más de 12.000 años. Y como vamos a ver más adelante acerca de los gigantes, que se habla en todas partes, en todas las literaturas antiguas, es un tema que viene ahorita, los gigantes, muy interesante, ¿no? De las obras ciclopeas, las pirámides que se encuentran en los 4 puntos cardinales del planeta, ocultas, ¿no? en Tikal, lo que es en Guatemala, Copán, esas pirámides misteriosas que están también ahí en Teotihuacán, en México, Teotihuacán. La pirámide del Sol, que está en Angkor Wat, en Camboya, en Egipto, y también están ocultos en los polos. También hay pirámides debajo de esas capas de hielo, como se va a demostrar cuando cambien lo que es el eje de la Tierra, como ha sucedido tantas veces. Así para esos gigantes, ahora ciclopeas, pirámides que se encuentran en los 4 puntos cardinales del planeta, la adoración de la serpiente, otra gran mito, otra gran historia. Contiene, sin embargo, el núcleo de estas fábulas y leyendas de hechos históricos, de una verdad densamente cubierta, como la cebolla, con muchas cáscaras, con las cáscaras o con los velos del embellecimiento popular, que debemos ir levantando esos velos. Elena en esta obra nos levantó un poco el velo, como dice, esto es individual, el crecimiento espiritual, nadie puede evolucionar por otro, se puede dar consejos, pero al final cada quien decide su destino, y de una verdad densamente cubierta con las cáscaras del embellecimiento popular, pero que sigue siendo todavía una verdad. Dice el PDF acá la traducción. Las fábulas de edades míticas son alegorías de los fundamentales principios geológicos y antropológicos. A estas fábulas de tan ridícula expresión habrá de recurrir la ciencia para encontrar sus eslabones perdidos, sus especies intermedias. Por otra parte, ¿qué denotan las raras coincidencias observadas en la historia respectiva de pueblos tan distantes? La pregunta, ¿no? ¿Qué denotan esas raras coincidencias de pueblos tan distantes? ¿De dónde proviene la identidad de los conceptos primitivos que se advierten en las llamadas fábulas y leyendas, donde se encierra el meollo de los sucesos históricos, de una verdad profundamente encubierta bajo la capa de poéticas ficciones populares, pero que no deja de ser una verdad? Comparemos, por ejemplo, el Génesis con los Vedas en los pasajes siguientes. Estudio comparativo, más el segundo objetivo. Primero la fraternidad entre todos los seres, hay armonía, después viene el estudio para cosechar la mente, para que nadie nos engañe, porque saber es poder. Dice, vamos a comparar entonces el Génesis con los Vedas, y entramos al subtema, en aquellos días había gigantes sobre la tierra. No es cuento, no es ficción, no es fábula, no es cíclope, no es polifemo, es una gran verdad. Y si dejamos este tema, los libros sagrados hindúes y otras cosmogonías. En aquellos días había gigantes sobre la tierra. Comparemos el Génesis con los Vedas. Sobre este versículo de Génesis capítulo 6. Comparemos, por ejemplo, el Génesis con los Vedas en los pasajes siguientes. Dice la Biblia. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Puntos suspensivos. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Este es el Génesis, capítulo 6, 1, 2 y 4 versículos. Esto está tomado de los persas, los caldeos, con los cuales ellos tuvieron vecindancia. Después se robaron las ideas, como hizo Mark Zuckerberg con el Facebook, como hizo Bill Gates con Microsoft Windows, etc. Le robaron las ideas a los amigos. Bueno, comparemos este versículo con los Vedas. Estamos hablando de los gigantes. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, después del nuevo comienzo, después del cataclismo, del diluvio, lo que es
está simbolizado en Noé, sus hijos, Sem, Can y Jafet, que cada uno simboliza una raza diferente. De Sem vinieron los semitas, de Can los egipcios, camitas, y Jafet vinieron otros que fueron malditos después. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, esto ya había división de sexos, los hijos de Dios, estos hijos de Dios, los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, eso como una categoría, ¿no? Y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ese es el tema que vamos a estudiar, los gigantes. Es la explicación única que hay para ver cómo se construyeron las pirámides, cómo se hizo Stonehenge, cómo se hizo Tikal o las grandes ciudades misteriosas. Había gigantes, en el glosario gigantes, quiere decir Geber o Giborín, esto es en hebreo, cábala, hombres poderosos, lo mismo que los Kabirín, hombres poderosos. En el cielo son considerados como ángeles poderosos, como Lucifer, el más poderoso de todos. En el cielo son considerados como ángeles poderosos y en la tierra como los grandes gigantes mencionados en el capítulo 6 del Génesis que acabamos de leer. También le dicen los titanes, le dicen hombres celestes, son los antecesores de la humanidad actual. Me expliqué eso, nuestros antecesores, los gigantes, que hicieron como en la anterior raza, eran estos de Pascua, por ejemplo, que hemos analizado, esas estatuas misteriosas. Han encontrado esas mismas estatuas debajo del océano, así se da una explicación lógica de que antes había un gran continente que se hundió en esa zona de Oceanía. Es lo que daron los puntas de las islas de la Polinesia y la Indonesia, eran las cumbres de esas grandes montañas, como decir los Himalayas o el monte Everest. Los gigantes son los antecesores de la humanidad actual. Sabemos que la cuarta raza era mucho más grande, los atlantes, los lemures eran todavía mucho más grandes todavía, los habitantes de la Atlántida y la Lemuria, los Daitias, como dicen los orientales, los Daitias y los Danavas. Así como los reptiles tenían sus gigantescos antepasados, como lo ha descubierto la ciencia, los huesos, los fósiles de esos ancestros gigantes, esto es por analogía, ¿no? Eso pasa también con los reptiles, también pasaba con el elefante, el mamut, su antepasado, mucho más grande, y los humanos, sus antecesores eran gigantes. Esto es por la ley de analogía y correspondencia, debemos estudiar y aprender a usar nuestra intuición, nuestro Budi, que es infalible, como arriba es abajo, como adentro es afuera, como fue, así es y así será, como dice ese axioma acá, ese axioma hermético. Y ningún mortal puede levantar mi velo. Esto está en el templo de la Isis Saítica, estos son los registros acásicos, está toda la información donde Elena entró para hacer esta obra maravillosa. Estos son los gigantes, y lo vamos a comparar esta parte del Génesis, los gigantes, con esta parte de la cosmogonía hindú, que dice lo siguiente en los Vedas, que habla de la descendencia de los brahmanes, la descendencia de los brahmanes. Los Vedas, que quieren decir literalmente la revelación, quitar el velo, revelarnos, revelación de las escrituras de los hindúes, que es literalmente conocimiento divino, sabiduría divina, son las más antiguas, así como sagradas obras sánscritas, los Vedas. Antes de los Vedas se divide ya la historia y después de los Vedas. Vamos a comparar el Génesis de los gigantes con esta cosmogonía hindú que está en los Vedas, que habla de la descendencia de los brahmanes. Se lo vamos a analizar. Dice, el primer brahman se queja de estar solo entre todos sus hermanos y sin esposa. Está solo, ¿no? A pesar de que el Eterno le aconseja que dedique sus días únicamente al estudio del conocimiento sagrado. Los Vedas, la teosofía. El primogénito de la humanidad insiste, como está solo, ¿no? Provocado por tal ingratitud, el Eterno le dio a Brahma una esposa a la raza de los Daitias o gigantes, que lo vamos a analizar este mito, que repite en muchas cosmogonías y países distintos, esa tradición de que le dio una esposa de descendiente de los gigantes, esto es en la India. El Eterno le dio a Brahma una esposa de la raza de los Daitias o gigantes, Dainas, de quienes descienden maternalmente todos los brahmanes. Todos vienen de la rama materna de esa gigante. Vamos a analizar esto. Dice acá lo siguiente, que habla, el primer brahman, sabemos que los brahmanes dicen literalmente que cómo fueron, ellos nacieron de la cabeza de Brahma, los guerreros, los soldados nacieron del pecho, Arjuna, que es el valor, no está en el corazón, en el pecho, los comerciantes nacieron lo que es del estómago de Brahma, pues están sentados, y los agricultores campesinos, los sudras, nacieron de las piernas de Brahma. Literalmente dicen ellos así, ¿no? La verdadera casta allá es, antes era por mérito, como debe ser todo, no por mérito propio, no por nacimiento, como hacen en los reyes de Europa, que el primogénito es el que va del rey o la reina, aunque sea un tonto, aunque sea un cobarde, no, debe ser todo por mérito propio, en Occidente tanto como en Oriente. Los brahmanes no,
hay razas que ellos consideran que son intocables, que solo que hasta su sombra los puede contaminar, imagínense. Que fue una de las cosas más hermosas que hizo Buda, que cuando él abrazó a todas las personas sin distinción de ningún tipo de casta o raza, él las abrazaba y eso era condenado por todos los brahmanes, que solo querían estar con ricos, no con aristócratas. El primer brahman, en este caso sería como Adán en Occidente, se queja de estar solo entre todos sus hermanos y sin esposa. A pesar de que el Eterno es la divinidad suprema, no hay nadie más encima de él, supremo, que impregna, anima, sostiene todos los seres. Véase Brahma y Dios, dice el teosófico, impregna, penetra, anima, sostiene a todos los seres la divinidad suprema. El Eterno, a pesar de que el Eterno le aconseja que dedique sus días al estudio del conocimiento sagrado y los Vedas. Tremendo consejo le dio, ¿no? Que tendríamos que ir todo, dediquemos al estudio y ayudar a la gente, estudio, servicio y meditación. Dedique sus días únicamente al estudio del conocimiento sagrado, la sabiduría de los Vedas. El primogénito de la humanidad insiste, se sigue quejando todavía. Y provocado por tal ingratitud, entiendo, estos son conceptos antropomórficos, me se enoja el Eterno. El Eterno le dio a Brahma lo que quería, una esposa, Eva, de la raza de los Daityas o los gigantes, esta raza. Los Daityas, dice que son Daityas, gigantes, quiere decir titanes. Exotéricamente son demonios, esotéricamente no son demonios, la muerte viene del diablo, ¿no? Pero en realidad son idénticas a ciertos asuras. Están los suras, los dioses, es lo contrario, asura es un demonio. Después decían los persas, Zoroastro, que los demonios eran los buenos y los malos eran los suras, Indra, Brahma eran los malos, y por eso adoraban a los demonios después. Hizo una reforma, Zoroastro, contraparte lo vamos a analizar, Zaratustra, pero en realidad los Daityas esotéricamente son demonios, pero en realidad son idénticos a ciertos asuras, dioses intelectuales adversarios. Dioses intelectuales adversarios de los inútiles dioses del ritualismo. Estos son los enemigos de los sacerdotes, de los que quieren dinero, los que quieren el puya. Son los dioses adversarios, son los dioses intelectuales adversarios, son los enemigos de estos dioses, los demonios, son de los inútiles dioses del ritualismo. O sea, son enemigos de Alá, de Jehová. Y enemigos de la puya, son los hijos de Aditi. Así como Lucifer posee la verdadera sabiduría, es el portador de luz. Lucifer, portador de luz, posee la verdadera sabiduría y por eso lo odian los sacerdotes, los pastores y los evangélicos actualmente, ¿no? Ya que ellos quieren aparentar que son dioses elevados en la tierra, a todas sus ovejas, ¿no? Tratarlos como animales, estos pastores, ¿no? Por eso es que odian a Lucifer y así quieren ellos esclavizar a las masas, como hacen con el diezmo, como hacen los protestantes, como hace Cash Luna, como hacen todos esos que cobran dinero en Estados Unidos por estar predicando por milagros, mientras que Lucifer, ¿qué es lo que él da? Él libera, enseña y regenera, que es lo que hemos estudiado en la última sección, la regeneración tan importante en este mundo tan degenerado por los humanos y estos demonios. Pero es que lo odian los católicos y los cristianos a Lucifer porque libera, enseña y regenera. La parte de lo que es, bueno, el Eterno le dio a Brahma una esposa de la raza de los Daityas o gigantes, de quienes descienden maternalmente todos los brahmanes. Son gigantes, por la parte materna descienden los gigantes y por la parte paterna vienen de Brahma o de los hijos de Dios. Tienen una descendencia totalmente divina, según dicen ellos. Dice que el PDF acá, bajo la capa de poética ficciones, pero no deja de ser una verdad. Comparemos, por ejemplo, el Génesis con los Vedas en los siguientes pasajes. Y habiendo comenzado los hombres a multiplicarse sobre la tierra y engendrando hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujer, la que escogieron entre todas, en puntos subjetivos, y había gigantes sobre la tierra en aquellos días. Está el Génesis esto. Ahora viene lo que es en la India. El primer brahman se queja de estar solo y sin mujer entre sus hermanos. A pesar de que el Eterno le aconseja que dedique sus días al estudio de la ciencia sagrada. El primer nacido insiste en la queja. Enojado. ¿Cómo se va a enojar un Dios? Es un concepto humano, antropomórfico, ¿no? Enojado por tan aña ingratitud, el Eterno da a Brahman una mujer de la estirpe de los Daityas o gigantes, de quienes todos los brahmanes descienden por generación materna. Generación materna. Continuamos acá, bueno, así todo el sacerdote, de quienes descienden maternalmente todos los brahmanes, de los gigantes. Así, todo el sacerdocio hindú desciende por una parte de los espíritus superiores, o los hijos de Dios, y de los daityanis, o una hija de los gigantes terrestres, los hombres primitivos. Véase esto, Polier, mitología de los indos. Bueno, así todo el sacerdocio, como estamos analizando, los sacerdotes vienen en la cabeza, los guerreros vienen del pecho, los campesinos vienen de los pies de Brahma,
La verdadera casta es por mérito propio, no por descendencia. El Brahma sabe las cosas y leyes y les enseña. Es la verdadera cabeza, ¿no? Él explica a las personas, explica, no les esclaviza con conocimiento en su ignorancia y no les enseña. Es el verdadero Brahman, el que enseña, el que ayuda. Así todo el sacerdocio hindú desciende por una parte de los espíritus superiores, los sacerdotes, que es el talento sagrado, desciende por una parte de los espíritus superiores o los hijos de Dios. Vamos al glosario teosófico, los hijos de Dios son los maestros, los instructores, que cuando comenzaba a despertarse la conciencia en el hombre, guiaron a la humanidad y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes y ciencias, así como el conocimiento espiritual, y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones. Con este mismo título, hijos de Dios, se designaba igualmente a los grandes iniciados de la isla sagrada imperecedera, que eso lo dice Elena en su antropogénesis en los continentes. Hay uno que todavía persiste, que nunca se ha destruido, la isla sagrada imperecedera, antiguamente situada en un vasto mar interior que se extendía por en el Asia central, cerca del misterioso desierto del Gobi, que dice que debajo de esas arenas hay civilizaciones incluso superiores a todas las que ha visto la humanidad. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Interesante, ¿no? Fueron los que educaron, los que dieron la ciencia, cuando el hombre empezó el despertamiento de la mente con la tercera raza, cuando vieron los Manasaputras, encendieron lo que es la mente, los maestros, instructores, que cuando comenzaba a despertarse la conciencia, comenzaba, principios de vida senciente, dice la estancia, que cuando comenzaba a despertarse la conciencia en el hombre, guiaron a la humanidad, la guiaron por los buenos caminos y le inculcaron las primeras nociones de todas las artes y todas las ciencias, como construir pirámides, arquitectura, la matemática, que la ciencia perfecta, que después de todos los demás. Así, además de todo eso, de ciencias, artes, les dieron conocimiento espiritual y echaron los cimientos de las antiguas civilizaciones. Ese es el origen de todas esas, y hacen ellos monumentos cada vez que vienen de visita a la tierra, hacen esos grandes monumentos como las pirámides de Egipto, que son obras divinas. Con este mismo título se designaba igualmente a los grandes iniciados. Esto es interesante, ¿no? Esa isla sagrada imperecedera, que están los hijos de Dios, que ahí viven estos dioses que vuelan, se bañan en el fuego, entran al agua, no les afecta nada. Antiguamente situada en ese vasto mar interior que se extendía en el Asia central por el desierto del Gobi, que en otra parte Elena lo va a profundizar, ese misterioso desierto del Gobi. Así todo el sacerdocio hindú desciende por una parte de los espíritus superiores, los hijos de Dios, en este caso, y de la parte materna de Daityani, una hija de los gigantes terrestres, los hombres primitivos. Esto está en Polier, mitología de los indios. Polier nació en 1741, era un coronel, Antonio Luis Henry, aventurero, coleccionista de arte, ingeniero militar y soldado suizo, que hizo dinero, fortuna en la India del siglo XVIII. Coleccionaba manuscritos raros en sánscrito, persa y árabe. Este era Polier en este caso. Dice acá, bueno, aquí el PDF dice lo siguiente. El primer nacido, enojado por tamaña ingratitud, el Eterno da al Brahman una mujer de la estirpe de los Daityas o gigantes, de quien todos los brahmanes descienden por generación materna. Así que es que la casta sacerdotal desciende por una línea de las entidades superiores, paterna, los hijos de Dios, y por otra, la parte materna de Daityani, la hija de los gigantes de la tierra, los hombres primitivos, y de ella les dieron hijos a ellos y llegaron a ser hombres poderosos del tiempo viejo y varones de nombradía. Génesis 6:4 en esta parte. Aquí dice lo siguiente, les engendraron hijos a ellos, estos fueron los valientes hombres poderosos que fueron en la antigüedad, hombres de renombre, ¿no? Como Heracles, Perseo y tantos otros que hemos visto en otra parte. Hasta aquí vamos al estudio, hermano, veamos este subtema. En aquellos días había gigantes sobre la tierra. En la próxima sección vamos a ver las comparaciones de otras mitologías que también hablan de gigantes, tanto los escandinavos como los del Popol Vuh, los mexicanos, y como otras tradiciones hablan de esos gigantes que estaban en otras partes. Hermanos, comentarios, preguntas, puntos de vista son totalmente bienvenidos. ¿Qué les ha parecido el estudio de esta bella noche, esta obra maravillosa? Isis sin velo. Desde el principio de hoy de la lectura nos habla de esta naturaleza dual en el ser humano y luego aquí nos da ejemplos con estas mentadas fábulas, ¿verdad? Que obviamente son estas alegorías que me recordó lo de ayer precisamente, ¿verdad? Porque ayer vimos en el Bhagavad Gita, en la introducción de los apuntes del Bhagavad Gita, nos habla precisamente de lo que mencionaba Ernesto sobre los Vedas, ¿no? Que revelaban la letra.
o nos daban la letra revelada. Y lo que se nos aconseja, ¿verdad? Como aquí, en esta lectura, es ver el espíritu detrás de la letra revelada. Entonces tenemos dos cosas, el espíritu y la letra. Tenemos la naturaleza dual del ser humano, espíritu y lo espiritual y la forma. Hoy donde empezamos nos habla del paralelismo entre la evolución espiritual y física del ser humano, ¿verdad? Hay un paralelismo, por eso nos dio estos dos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Y esto de los brahmanes, ¿verdad? Que nos dijo, ya nos leyó Ernesto. Entonces, ¿qué nos dice aquí nuevamente? La evolución espiritual, los pandavas. La evolución física, los gurús. Porque esto, cuando nos adentramos en la teosofía, estas son jerarquías septenarias que el ser humano incorpora. Tanto los pandavas o pandavas, como se diga, y los gurús, que es esta naturaleza dual. Y dice aquí, ¿verdad?, que recibieron la verdad de labios de sus antepasados, los dioses de sus padres que estaban al otro lado de las aguas. ¿Quién está al otro lado de las aguas? En el Bhagavad Gita es Krishna, ¿verdad? Krishna está más allá de esta dualidad. Por eso aconseja a Arjuna, que es diríamos en nosotros, el ser interno que busca la guía. El ser interno empieza a percibir que tiene dos naturalezas, la espiritual y la física. Y por ende, aquí, como bien dijo él, en estas fábulas, porque no nada más en la Biblia, ¿verdad? En los Vedas y en el budismo y todo hay muchas fábulas. Claro, a lo mejor unas más claras que otras, pero aunque sean esta letra revelada, como aquí dice, son entonces en estas fábulas son alegorías y es lo que se nos ha dado a través de los tiempos, porque parece que no se nos puede dar todo directamente, porque como a veces Luis nos recuerda, cuando Krishna le muestra a Arjuna su verdadera forma, difícilmente puede concebir y ver, ¿verdad? Porque no podemos ver la verdadera forma de nuestro ser interno. Krishna representa a nuestro Cristo crucificado, ¿verdad? Mi ser interno, mi ser espiritual, el yo superior, si queremos decir, o el ego espiritual. Claro, podemos a veces hacer diferencia entre estos términos, pero de un punto de vista es en esencia son lo mismo. Y aquí, como ya se mencionó, que adelante nos va a comparar con estas cosmogonías escandinavas y del Popol Vuh. Entonces aquí Blavatsky nos está dando exactamente lo que dijo Ernesto, el segundo objetivo. Y nos lo da entonces, pero ya de una manera que uno lo pueda entender mejor, porque nos está diciendo, son alegorías, hay que leer entre líneas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, estas dos partes que leímos tanto de la Biblia o la de otra, ¿verdad? Aquí está la naturaleza dual de nosotros. Está la parte del Dios y la parte de las hijas de los seres humanos que dice que se casan con ellas. Está hablando de estas dos naturalezas, que nosotros como egos encarnantes hemos incorporado estas dos naturalezas. Y por eso, entonces, como alegorías, nos toca a nosotros buscar la identidad en estas cosas, que aquí nos lo dice en el segundo párrafo, ¿verdad? Por eso dice, ¿de dónde se derivan tan raras coincidencias observadas? Y claro, ¿quién está observando la coincidencia? Nos lo está dando Blavatsky, porque yo no los hubiera visto, pero dice de dónde se derivan, como leyó Ernesto, aquí dice dónde denotan, qué denotan estas raras coincidencias observadas, de dónde proviene la identidad de los conceptos. O sea que si no nos dice que hay, si no aprendemos que hay una identidad en esencia, podemos ver que no hay ninguna relación entre estos dos versos, ¿verdad? Pero vemos que en esencia hay una identidad de los conceptos, ¿no? Que claro, eran llamadas fábulas y leyendas. Por eso dice que es una verdad profundamente encubierta bajo la capa de poéticas ficciones populares, pero que no deja de ser verdad.
Y por eso se comparan estas cosas. Por eso entonces, el verdadero teósofo no pertenece ni a ningún culto, ni secta, ni religión. Sin embargo, las abarca todas. ¿Por qué? Porque a través del estudio y la comparación empieza a ver estas coincidencias que hay en diferentes tipos de leyendas o de fábulas que realmente simplemente han sido alegorías que en todas las épocas se han dado a la humanidad para que pueda captarlas. Pero no se le puede dar todo en charola de plata, aunque algo se nos dio en charola de plata o en charola de oro, no se puede dar. Tenemos que hacer el trabajo para encontrarnos, para ver quiénes somos y entonces actuar como tales. A esto me refiero que somos en realidad dioses en potencia y por ende ahora vamos a tratar de actuar como un dios, no como se nos creó diciendo que somos pecadores de nacimientos, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Entonces, cuando tú te la crees, actúas como un pecador. Yo soy pecador, pues bueno, voy a pecar, bueno, pues yo soy esto, voy a hacer eso. Bueno, eso es lo que soy. Exactamente. Sí, yo qué culpa tengo, pero aquí nos dice, no, aquí dice, eres Dios en potencia, pero no el Dios cristiano, no el Dios de ninguna religión, eres un Dios. Tienes todos los poderes como un Dios en potencialidad. Tienes toda esa capacidad de lograrlo, pero hay que hacer un trabajito. Ahí, trabajito para cada quien. Sí, ahorita me hiciste recordar cuando dijiste, cuando Arjuna miró a Krishna en su forma real. Esto tiene que ver también una analogía, un paralelismo, usando las palabras de la teosofía, con la caverna de Platón. Porque cuando el peregrino pasa por todas las etapas, primero que cuando estaba amarrado, luego cuando ve que era la sombra que estaban ahí, y luego al final sale de la caverna y no puede ver el sol. No, se ve que es demasiado fuerte para verlo hasta que se va adaptando. Entonces, también tiene que ver con eso. Y otra cosa, ¿cómo me hacen pensar? Por eso es bueno estar aquí en la clase porque la mente trabaja mejor. Cuando dice antepasados de los dioses de sus padres que estaban al otro lado del diluvio, aunque aquí dice la agua, hay una parte que dicen que los dioses cuando se mezclaron con las hijas, ahí salieron los hijos de los brahmanes. Entonces digo yo, ¿ves cómo es que esa línea como que todo viene por jerarquía? Porque se habla también de antropogénesis que estamos hablando, pero antes de llegar a antropogénesis, a la formación del humano ser de este cuerpo, hubo un trabajo de eones de tiempo de jerarquías y creo que hay una esloca, no es que creo, hay una esloca que dice, el soplo le dio tal cosa, pero no le pudimos dar la mente. O sea que cada una de las jerarquías le fue dando algo al humano ser para formar, hasta que llegó el momento de la mente y dijo, nosotros no podemos dar, el fuego le dio algo. Cada una de las jerarquías fue formando hasta llegar a la cumbre de decir que la mente no podíamos darla. Entonces, esto es, dice, buscar el eslabón perdido. La ciencia tendrá que buscar el eslabón perdido. Eslabón como eslabón, como algo tangible, no lo va a encontrar jamás. Porque algo que es algo subjetivo, este eslabón que existe. Entonces, la ciencia siempre quiere buscar aunque extienda sus sentidos, aunque la ciencia extienda los sentidos materiales, esto que está subjetivo va a ser imposible para la ciencia materialista. Sin embargo, llegará el momento en que se une, como anteriormente estaban los hierofantes, que el hierofante era el científico, era el esto, era uno que lo daba todo. Entonces, si vemos también en lo que es el diálogo del hijo pródigo, o también, a ver, para recordar algo, el padre del cristianismo que se llamaba, madrecita con los nombres, bueno,
Era un padre del cristianismo que decía él, que decía del cuando la progresión, y esto tiene que ver en la actualidad, cuando salía de la iglesia, esa progresión, ¿cómo se llama eso? Que salen churungu, chungu con, bueno, que salen de la iglesia con un santo en la procesión. Cuando salen de la iglesia, de una procesión, pero llegan a un punto determinado y regresan, y vienen una regresión. Eso es la simbología originalmente que estaba puesto en que el hombre progresa, pero al momento de llegar a la cumbre, regresa, es el hijo pródigo que regresa. Es como cuando lleguemos a dar toda la vuelta de la página 200 del globo A hasta el globo G, no va a llegar la mónada no va a llegar igual a ese globo G, porque llegará con todas las experiencias de todos los globos pasados. Entonces, eso es lo que desafortunadamente, afortunadamente, se ha perdido la razón específica por qué ese peregrinaje obligatorio de la mónada está representada con la iglesia cuando sacan a su santito, churingui chingue, en la fiesta, y regresan. Entonces, ahí vamos viendo que la sabiduría o lo que nos quiere dar a entender siempre se queda, aunque sea por pedacito. Algo nos va diciendo y nosotros solo nos queda recordar y autodecirnos a nosotros cuál es la realidad de esa progresión que se hacía. Solamente. Algo, Ninette, que te pusiste a reír, adelante. Doña Argelia, Joana. Yo estaba viendo aquí la comparación de esto que estaba diciendo Roberto de lo que estaban antes de las aguas, ¿verdad? Y estaba viendo aquí esto de las fábulas, cómo hay una conexión entre los Vedas y la Biblia oficial que tenemos como concepto de religioso, ¿verdad? Y aquí está haciendo unas comparaciones de lo que son lo del Génesis y la creación del Génesis y la antropogénesis de la doctrina secreta. Luego los Vedas, la comparación de esos tres documentos, la síntesis de esos tres documentos con respecto a de las fábulas, que tiene algo que decirte, pero que está como entre escondido todo eso, pero que te llama la atención a ti a decir, bueno, ¿qué será? ¿Será cierto esto o no será cierto? Pero si no será cierto, ¿cómo es que resuena dentro de uno? Eso que está allí, que puede ser mentira o puede ser algo fabuloso, ¿verdad? Fue fábula, algo que fue creado, que fue inventado por alguien. Pero ¿por qué resuena dentro de uno? ¿Cómo es que resuena eso? Es información. Porque el recóndito de la genética te está diciendo, no, pues hay algo allí, hay que buscarle. Como dices tú, ¿verdad, Tania? Que esto es más fácil irse para un brujo que te lea la carta, que tú hagas tu trabajo con respecto a esto. Está resonando esta información en lo más profundo. ¿Un brujo que te lea las cartas? Sí, es más fácil. Puede ser el brujo, tú te lees tu trabajo. Pero no, esto te llama a la búsqueda, a eso quiero llamar la atención. Te llama a la búsqueda y dices, no, pues es que hay algo, si un documento me lleva a una cosa, a una conclusión, el otro también, entonces hay algo mucho más que yo tengo que saber de dónde viene todo eso. Nada más, Tania. Sí, que esto de la fábula como las mitopoéticas que hay, por ejemplo, Ernesto habló de que, y eso está en la historia, de que cuando fueron a buscarlo, eso de Troya, el señor, un inglés o un alemán, por ahí. Un alemán es.
él andó él andaba con el libro, con un libro buscando basados en la lectura de eso. Y eso es que hay muchas cosas, y hoy por casualidad hablamos algo de que hay muchas ideas que han perpetuado o que se han mantenido, porque dice, si las paredes hablaran, dice. Y hay una parte en la doctrina secreta que dice de que lo que toques, lo que las piedras o el material, cualquier cosa que tú toques, va a quedar con tu propia energía. Entonces, esto de la fábula, de las leyendas, tiene mucho que ver, pero lo único es que se ha ido poniéndole un poquito del tono, un poquito de salsa, un poquito cada uno. Entonces la leyenda ha perdido su esencia. Sin embargo, las personas que pueden o contienen algo, pueden quitarle el polvo y encuentran el oro o el diamante ahí mismo. Algo más, después de la cruzada albigense, y esto, yo creo que, ¿cómo se llama? Ernesto sabe mucho de esto. Después de la cruzada albigense, de la matazón que hicieron con los cátaros, se crearon unos personajes que se llamaban trovadores. Los famosos, estos que ustedes tienen en México, ¿cómo se llaman? Los corridos. Ellos llegaban con su cuatro o ese instrumento musical, y se iban de pueblo en pueblo, iban narrando la matazón que habían hecho los de la cruzada albigense. Fíjate, en cantos se decía lo que habían hecho. Y allí en YouTube, si tú lo buscas, la cruzada albigense, y ves los trovadores, vas a ver que están, y que hubo una matazón en el año no sé qué, y mataron a no sé, iban diciendo los eventos. ¿Cómo se llaman? Trovadores. ¿Y eso es lo que quiere decir? Esa es la palabra. O bohemios también les decían, los bohemios, trovadores o bohemios, y se reunían en las, ¿cómo le llaman estas? Donde van a tomar cerveza y vino. A las tabernas. Y ahí llegaban los trovadores, fíjate, a contar la historia de cómo había sido la matazón. No sé, Ernesto, si quieres hablar algo de eso. Y las tapas allá en España, hay una parte que uno va a comer tapas, le llaman tapas. Entonces la mayoría en los pueblos, pero estamos hablando cuando íbamos a hacer el Camino de Santiago en Compostela, no se pasa por las grandes ciudades, sino se pasa por ciudades chiquititas, ¿no? Y ahí por pueblitos, ¿no? Y ahí te comenzaban a contar las historias, y había una donde habían gitanas. Pasamos por un que creo que se llama galego, galeano, un pueblo de Gala. Comienza sí, creo que sí, que son bien bromistas, que le dicen, los gallegos hacen broma. A esa parte había mucho lo que le llamaban brujas, pero no eran brujas, sino que eran gitanas, esa es la palabra exacta, gitanas. Entonces contaban las historias de las gitanas, que esto y el otro, y ahí es donde ¿De Romania? No, en España. Pero hay de varios, no sé, dicen que ya que la palabra, o en inglés sabes cómo dicen gypsy. Egipcio. Gypsies dicen que ya es, pero dicen que ya es un término como si a alguien le dicen negro. Sí, yo eso apenas lo oía derogar. ¿Cómo se llama? Derogar. Despectivo. Es como que a un mexicano o como a mí que me digan, no, eres un beaner o eres un mojado loco. O las cosas que digan, pues, pero ya sé, no sé si en español, pero pienso que es ya lo mismo, ¿no? Sí. Y yo apenas aprendí eso, creo, como hace unos 2 años. Sí. Que si uno dice gypsy, es según que se enoja. Sí, es despectivo según ahora. Según que el correcto término que es romanis, y también había de esos en España y en varias partes. Los húngaros también. Ya, también, pero según que ella se tiene que decir que es romanis. Pero sí, o sea, decirles por su nacionalidad, aunque no han tenido. Sí, pero el punto que iba es que las historias... La mandaban en India también, ¿no? Las historias que se hacían ahí en esas cavernas, que uno iba a comer tapas,
son comiditas pequeñitas, ¿no? Sí, Que te dan. Entonces ahí contaban las historias que habían pasado y te decían, allá miraba un duende, una cosa esto, una cosa aquello. Pero esa historia de duendes, podríamos decir, elementales ahora. Elementales. Entonces lo que cambia es el contexto y la realidad de las cosas que van pasando, ¿ya? ¿Estarían duendes o estarían borrachos? O las dos, O las dos cosas. Adelante, Roberto. Sí, la otra cosa, ¿no?, que mencionaba Luis, esa era una clave de lo que hablábamos tú y yo hace un rato, ¿verdad? De que cuando se habla de estas cosas que nos dan, ¿no?, de esta filosofía, de cómo no creerlas con una fe ciega, ¿verdad? Entonces, Luis mencionó, resuena. Resuena algo en nosotros. ¿Y por qué resuena? Porque quiere decir que ya hemos estado en contacto con esto en vidas pasadas. Por eso resuena. Y por eso a veces no necesitamos tanta prueba. Porque claro, como se dice, hay que investigar, sí, uno investiga y todo esto, pero hay cosas que tú no las puedes investigar porque tenías que ser un adepto para comprobar algo que te dice un adepto. Por eso entonces, Luis, estaba diciendo, tú dijiste la palabra clave, es que algo resuena en ti de estas cosas y sigues adentrándote y resuena más. Entonces, por ende, la idea de los trovadores, que a través del canto y la música narraban historias del pasado, ¿verdad? O tragedias y todo eso. Ahora, y por ende, tanto como los trovadores, como lo que acabamos de leer aquí de estas dos comparaciones, suceden dos cosas entonces. Porque está la cosa real que sucedió y está como la narras tú, ¿verdad? Y claro, o sea, lleva mucho de cierto, pero ya le vas cambiando el color. Sí. Entonces, de trovador a trovador, iba cambiando. Y es lo que sucede con muchas escrituras. Por eso aquí ya estas que resultan, las toman como alegorías, porque mucha parte aún de eso ya ha sido tergiversado, o ha sido mal interpretado, ¿verdad? O ha sido mal traducido. Entonces, por eso lo que tenemos de Blavatsky, que es lo más nuevo de los maestros, es lo más reciente, aunque ella, y son también todas estas alegorías, ¿verdad? Que aparecen como fábulas. Y si no nos dieran sus comentarios, casi no nos ayudarían mucho. Pero entonces sus comentarios todavía son legítimos, ¿verdad? Por ende, con el tiempo puede todo esto tergiversarse también y malinterpretarse, y luego el trovador va cambiando la letra y todo esto, y por ende, por eso, después de ciertos siglos, hay la necesidad de que surja un nuevo, diríamos, un nuevo conducto para que nos den estas filosofías limpias, para que resuenen en nosotros. Por eso ya todo lo demás que está medio tergiversado, y aparte que no tenemos la iniciación, diríamos, adecuada para entenderlas, como se nos dice aquí. Entonces, por eso ya no resuenan, porque muchas cosas han sido tergiversadas, mal traducidas, mal interpretadas, y escuchas a alguien que te dice, no, es que esto es así, así, así. No te suena, no, ni te resuena, ni está en armonía contigo. Entonces, estas cosas van a estar en armonía con todos los seres humanos. Tarde o temprano, todos van a sentir esta armonía porque es la fuente precisamente de donde surge todo. Algo más que quería decir. Adelante. Sí, porque yo al día de ayer estaba viendo algo ahí en YouTube. Una desinformación que estaban dando con respecto al conde San Germán. Un señor estaba hablando, pero era evangélico el señor, y estaba diciendo que era un reptiliano, y puso a Madame Blavatsky dentro de la misma categoría. Dijo, no, que estos son reptilianos que te quieren chupar la sangre, que eran unos Dráculas, que no sé qué. Oye, y todo lo que estaba diciendo lo sacó de Google. ¿Sí? De Google se lo estaba tirando. ¿Qué dijo eso? Un baboso que estaba ahí hablando ahí en la... No, claro, hay mucha mala información. Y entonces, pero si tú
Y es lo bueno que tú tienes aquí. Hay gente que sí está mal de la cabeza, Sí. que ha matado gente y se las ha comido y cosas, o sabrá qué serán, pero a lo que voy es, si ellos no conocen la filosofía teosófica, no han leído casi nada, lo que han agarrado es del internet, una desinformación, y están pasando la información, desinformación sobre desinformación. Porque yo estoy leyendo los documentos de la señora y yo sé lo que está diciendo la señora. Por eso es que hay que tener documentos fehacientes, porque cualquier pasmado me va a meter, cualquier bruto se va a meter no más eso, como por ejemplo yo he leído libros de varias diferentes partes, o de masonería, o de Crowley, diferentes partes, pero a mí lo que me gusta hacer, en vez de nomás leer nomás el libro, es ir a esas partes a mirar, a ver también de qué, ¿cómo se llama? A ver de qué es, y investigar, y para aprender a ver qué es, porque también a veces uno, como se dice, si uno va nomás al Google, pues no va a captar uno bien. Lee los libros, eso es mejor, pero también es la experiencia de ir a investigar. Exacto. Ok. ¿Algún otro comentario, Ernesto? Joana, Ernesto. Yo nomás quiero decir que no todo lo que se lee en internet es verdad. Como dice la chica esta, hay que investigar, hay que buscar libros, bibliotecas. No todo lo que está en internet definitivamente es verdad. Y otro ligero comentario que a lo mejor es fuera de lugar, pero lo quiero decir. Yo tenía entendido que los trovadores y los bohemios eran cantantes de música romántica, algo así. También en YouTube también hay mucha información muy mal, desinformación definitivamente, que no es la verdad. Pero es todo. Les agradezco muchísimo por su sabiduría. A todos. Gracias a ti, Joana. Ernesto, por favor. El hermano decía, Luis, acerca de los cátaros, en una obra de Richard Wagner, dice, en el cielo hay un palacio. Su nombre es Montserrat. Montserrat es uno de los lugares más clásicos del catarismo, como Languedoc. Era un cristianismo totalmente solar, puro. Había hermandad, había riqueza, prosperaban todos estos. Y esto no lo quería el Vaticano. El Vaticano quería tristeza, pobreza, ignorancia en la Edad Media, no en la Inquisición y este tipo de cosas. Y como ellos se liberaron donde iban los cátaros, todos se liberaban. Los que siguen esa doctrina, cátaros quiere decir puro. Ellos practicaban la pureza más fina, la verdadera hermandad, compartían todo. Y lo que hizo el catolicismo, como muchos países ya estaban haciendo cátaros, mandó esa gran represión, una gran matanza horrible a los cátaros, que los decapitaron a más de 10.000 personas en una batalla, mujeres, niños, para acabar de la raíz con ese problema. Los cátaros, ellos se vestían prácticamente le encantaba el color caqui, se vestían de caqui, eran monjes, hacían muchos votos, a veces de ayunar mucho. Y el hermano mencionó también una estancia muy interesante de Antropogénesis, la 3.16, dice, el aliento necesitaba un cuerpo, la tierra lo dio, el aliento ocupaba un cuerpo, el deseo, el movedor de las aguas lo dio, el aliento ocupaba una mente para abarcar el universo, yo nunca la tuve, dijo la tierra, yo tampoco, si yo le doy la mía, se quemaría. Y así el aliento, después le dieron estas jerarquías solares, una estancia muy bella de Antropogénesis, esa del aliento. Exacto, sí, esa es, Ernesto, exactamente, la tomaste. Bueno, entonces damos por terminado la sesión. Gracias a todos los que participaron y nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Y espero que el próximo martes no se vaya la luz. Te mando, ¿viste? Es un satélite, Ernesto. No, le mandamos una fuente. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bye bye.